a solas con Dios. ¿Cuántos lo tienen ahorita aquí? ¿Lo tienen? Y les dije que íbamos a comenzar hoy con un nuevo plan de estudios, ¿verdad? Para nuestras vidas. Pongámonos de pie, pónganse de pie, vamos a estirarnos un poquito mientras doy introducción a este tema, ¿verdad? Por favor. ¿También los adolescentes, doctor? Sí. Bien, hermanos, como ustedes saben, ¿verdad? Estamos comenzando un plan de preparación de discipulado, y el propósito es que cada uno de nosotros nos convirtamos en un hacedor de discípulos. Si no somos hacedores de discípulos, entonces debemos convertirnos en un discípulo de Cristo, uno que sigue al Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que necesitamos antes que cualquier otra cosa, todos nosotros, es pues tener el gozo de nuestra salvación. Amén. El gozo de servir a Dios, y esto es algo bien importante en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar ahorita con este punto tan importante, y quiero que vayamos a Dios en oración. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, dirección, sabiduría, y que Él bendiga este tiempo. Todos de pie, por favor. Muchas gracias. Le voy a pedir al hermano Ignacio que nos guíe en oración, por favor. Guíanos en oración, hermano. Gracias. Amoroso buen Padre Celestial, en esta hora de la noche, Señor, te hemos alabado ya con algunos cantos, Señor, y que se ha expresado la gratitud, Señor, del corazón. Ahora, Señor, queremos que al iniciar este estudio, esta nueva serie, Señor, donde se prepara, Señor, cada cristiano, o debe de prepararse cada cristiano, Señor, para ser un discipulador. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que trabaje en las vidas nuestras, trabaje, Señor, dirigiendo y dándole palabra al pastor, para que juntos, Señor, podamos prepararnos para la obra, Señor, de tu ministerio. Padre Santo, las almas necesitan, Señor, de gente preparada, gente, Señor, que sobre todo que dependa del Espíritu Santo. Padre Santo, y por eso es que pedimos, Señor, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, y que lo que aprendamos, Señor, no lo retengamos solamente, sino que lo pongamos por práctica. Señor, te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Muy bien, nos da mucho gusto verles, hermanos. Nos da gusto ver a Alexis, verte, y Lisette también, ¿verdad? Aquí con nosotros, con tu niño. ¿Está bien el niño? ¿Cómo se llama él? Daniel. Qué bueno verles, hermano. Miren, ustedes tienen en sus manos este librito que se llama Primera Sesión, Guía de Aprendizaje. Este librito, hermanos, es algo que vamos a necesitar nosotros compartir con nuestros discípulos. Y quiero invitarles para que estemos orando al Señor y pensemos en alguien. Aquí está Alexis con ganas de que alguien se interese en él y ayudarle. Yo sé que hay personas que han estado pues pasando por situaciones difíciles, como los que él ha estado pasando, y creo que muchos de ustedes algunos de ustedes pueden ayudarle. Entonces, el plan es, hermanos, que nosotros podamos estar equipados, y esta es la primera enseñanza que podemos comenzar a tener con una persona que comenzamos a discipular. Quiero referirme a ustedes como los discipuladores. Entonces, mañana vamos a tener una clase especial para discipuladores. Esta es una clase sencilla que nosotros podemos compartir con nuestros hermanos, nuestros amigos o nuestros discípulos. Y una de las cosas que necesitamos es pedir a Dios dirección, sabiduría y también consistencia, ¿verdad? Necesitamos buscar a nuestros discípulos y romper todas las barreras que hay para que nosotros podamos darle seguimiento. Entonces, yo estoy
a los discipuladores, ¿verdad? Les voy a dar todos los libros, ¿verdad? Que tienen que ver con esto. Y por supuesto vamos a tener así también, de esta manera, para los que no pueden comprar sus libros. Porque tienen un costo de $30. Son aproximadamente 5 o 6 libros que se requieren, ¿verdad? Para el discipulador y para su discípulo. Entonces, la primera enseñanza, ¿verdad?, es la que vamos a ver ahora, y el tema general es un llamado al gozo. Un llamado al gozo. Ustedes saben bien que hoy en día, ¿verdad?, pues tenemos muchos problemas con falta de gozo. O sea, hay mucho dolor, mucha tristeza. Siempre estamos haciendo énfasis en lo negativo de las cosas. Nunca hacemos mención de la bendición del Señor. Hoy estábamos leyendo en la mañana, en el tiempo de oración, Hechos capítulo 14, y encontramos que Pablo y Silas y ellos, ¿verdad?, mientras andaban predicando, pues ellos se encontraron con un montón de desafíos o problemas. Los apedrearon en un lugar, los corrieron en otra ciudad, y cuando terminaron el viaje misionero, dice la Biblia que dieron a conocer cuán grandes cosas había hecho el Señor con ellos. Ellos no mencionaron el día que dieron información de los viajes todas las cosas negativas, sino siempre hablaron de las almas salvas, de las decisiones que se habían tomado. ¿No es esto maravilloso? Ellos tenían gozo en su corazón de servir a Dios y no había nada que los detenía para predicar. Así es que ellos pudieron ver milagros, ellos pudieron ver la mano de Dios en sus vidas, y yo quiero que esto lo podamos ver cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿no es cierto? Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver, primera sesión que es de aprendizaje. Bienvenido al llamado al gozo. Vamos a repetir todos juntos. Bienvenidos al llamado al gozo. Festejando el deseo de desarrollar su vida cristiana, usted no solamente está recibiendo este libro, sino, más importante, está recibiendo también a un amigo. Cada vez que nos reunimos disfrutaremos de nuestros momentos de diálogo, oración y estudio bíblico, lo cual nos dará la oportunidad para conocernos mejor. Pidamos a Dios que las siguientes semanas se cuenten entre los días más bendecidos y alegres de nuestra vida. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este primer encuentro será distinto a los demás porque queremos estar seguros de que cada nuevo creyente o nuevo miembro de la iglesia comprenda claramente lo que significa conocer a Cristo como su Salvador personal. Confiamos que a través de estos estudios usted se siente enriquecido espiritualmente, aún en el caso de ya conocer todo o parte del mensaje básico del Evangelio de Cristo. Ahora, por supuesto, ¿verdad? Si estamos con nuestro discípulo, vamos a saludarnos, vamos a platicar un poquito y vamos a comenzar con cómo aprender o cómo comprender el Evangelio. Eso es lo primero de lo primero. Necesitamos asegurarnos que nuestro discípulo ha comprendido el Evangelio. Y para que podamos asegurarnos de que nuestro discípulo, ¿verdad?, ha comprendido bien el Evangelio, es necesario que él entienda, ¿verdad?, la necesidad que tiene toda la humanidad. Y vamos a ver, aquí ya tenemos los versículos puestos, vamos a leer todos juntos Romanos 3:10. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la condición espiritual de la humanidad? ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces aquí, ¿verdad?, el relato nos dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera un justo en esta tierra. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, ¿qué dice? Vamos a leer todos juntos. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, entonces aquí una pregunta. ¿Cuál fue la única limitación que Dios le impuso a la humanidad cuando creó ahí, verdad, el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cuál fue la única limitación? ¿Qué les dijo? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy bien. Entonces, ¿qué dijo Dios sobre las consecuencias si desobedecían a su mandato? Iban a morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Romanos 5:12? Leamos todos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí se recalca lo que dice Romanos 3:10, no hay justo aún uno. Todos han pecado, no hay excepción. Entonces, ¿cómo afectó el pecado de Adán a toda la raza humana? Pues que se fue transfiriendo a todos nosotros. Nosotros ya nacimos, ¿verdad?, con ese germen pecaminoso en nuestra vida. ¿Entendemos eso? Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. En Romanos 3:23, ¿quieren leer conmigo? Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Muy bien. Entonces, la pregunta siguiente es: ¿Jesucristo pecó? En ninguna manera, porque Él nació sin pecado. Él vivió una vida limpia, perfecta y pura. ¿Hay manera en que nuestra vida se pueda comparar con la vida de Jesús? Contesten. ¿Hay manera de que podamos compararnos con la vida de Jesús? Por más que digamos, ¿verdad?, que somos buenas personas, no hay manera de compararnos. Muy bien, entonces queda claro, ¿verdad?, que los seres humanos tenemos una necesidad muy grande, tenemos un problema muy grande, y el problema tan grande que tenemos todos los seres humanos se llama pecado en nuestra vida. El pecado es todo a lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. Somos muy pecadores, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, dice la Biblia, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y aquí podríamos nosotros buscar y ver un montón de versículos en la palabra de Dios. Ahora, tenemos ese problema todos los seres humanos. Letra B: hay consecuencias de la desobediencia, consecuencias del pecado. Hay algunos, ¿verdad?, que no creen que el pecado traerá consecuencias, pero el pecado siempre va a traer consecuencias. El hombre, así, abiertamente como el día de hoy, decidió desobedecer a Dios. Y cada decisión acarrea sus consecuencias. Ok, tú decides pasar límites de velocidad mientras es la hora de escuela. Correcto, muy bien, entonces atente a las consecuencias, ¿verdad? La Biblia explica dos tipos de muerte. Una es física, que enfocaremos en el momento, y la otra es la muerte espiritual. Y bueno, la Biblia también se refiere a ella. ¿En dónde? Muy bien, en Romanos 6:23. ¿Qué dicen, mis amados hermanos? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Es lo que merecemos por nuestros pecados. Muerte significa separación. Hebreos 9:27, ¿qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio de Dios. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad?, que la paga es algo que uno se gana.
El sábado, a muchos les gusta el sábado porque es el día de la paga, ¿verdad? ¿Eh? Pero aquí nos dice que la paga por el pecado es la muerte espiritual. Eso es la separación de Dios. Cuando alguien se muere, se separa de su familia. Realmente la paga es un merecido. Si a ti te pagan $500 por semana porque trabajaste todos los días y llegaste a tiempo y bueno, hiciste todo lo que se te pidió, entonces te mereces esos $500, ¿verdad? Si llegaste tarde y prácticamente no hiciste tu trabajo, pues antes de que termine la semana te van a despedir porque no te mereces esa paga. Entonces la paga por el pecado es la muerte, y dice la Biblia que ya de por sí, ¿verdad? Tenemos ese juicio, está establecido, nadie se puede escapar de la muerte física, todos vamos a morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Pero sí podemos escaparnos de la segunda muerte, de la muerte espiritual. Por eso, ahora vamos a ver la provisión de Dios. El pecado del ser humano demanda que sea juzgado. El pecado del ser humano demanda que ser juzgado, pero el amor de Dios ofrece perdón. Dios es amor, Dios es misericordioso. Dios, al satisfacer él mismo la paga del pecado, fue fiel a sus atributos de ser justo y a la vez amante. ¿Qué versículo tenemos aquí? Romanos 5:8. A ver, vamos a leer lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A ver, Joel, ¿cómo demostró Dios su amor por nosotros? Que somos unos pecadores. Murió por nosotros, ¿verdad? Murió en nuestro lugar. Vamos a leer ahora 1 de Pedro 3:18. Lo tenemos ahí. Leamos, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muy bien. Entonces, ¿qué logró para nosotros la muerte de Cristo? Según este pasaje de 1 Pedro 3:18. Para llevarnos a Dios, logró un boleto para que nosotros podamos entrar a su presencia. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Su muerte consiguió que el justo pago por nuestros pecados se cancelara, se pagó el precio. Entonces ahora podemos nosotros tener entrada a su presencia. Por eso dice aquí, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ahora vamos a ver Efesios 2:8-9. ¿Qué dice, hermanos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué enseña este versículo sobre la salvación? ¿Qué enseña? ¿Qué dice? Que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios, no lo merecemos, nadie lo merece. Es por gracia, es un regalo de Dios. Entonces, viendo ya que Dios ha provisto una manera para que nosotros podamos escapar del castigo por el pecado, y esa provisión, ¿cómo se llama? Se llama Jesús, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Ahora vamos a la letra D, que dice la respuesta del ser humano. Ahora, Dios ya ha hecho provisión para salvar al pecador, pero se espera que el hombre ponga su parte. ¿Cuál es la parte que nos corresponde al ser humano? Vamos a leer. Cristo vino al mundo y reveló a Dios. Su muerte satisfizo la rectitud, la justicia de Dios. Por Cristo Jesús nuestros pecados pueden ser perdonados. Podemos disfrutar de una buena relación con Dios y tener vida eterna.
Pero Dios no nos obliga a creer ni a aceptar su misericordia y gracia. La decisión es nuestra. Entonces, Él ya hizo todo para que nosotros podamos ser salvos, pero el hombre necesita decidir creer por fe en el sacrificio que hizo por nosotros. ¿Qué dice Marcos 1, 14 y 15? Veamos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas son palabras que salieron de Jesucristo. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué respuesta espera y requería Jesús de todos los que querían ser sus discípulos? ¿Qué es la respuesta que Él espera de todos aquellos que quieren ser sus discípulos? Que crean, ¿verdad? Que se arrepientan. Arrepentíos y creed en el evangelio, es lo que dice este versículo. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa dar la media vuelta, ¿verdad? Es como cuando estábamos marchando en la escuela. No sé cuántos de ustedes estuvieron ahí en la escuela o escucharon las órdenes, ¿verdad? ¿Qué dice? Paso doblado ya, y cuando había que dar la media vuelta ya, ¿verdad? 1, 2, bueno, ya se me olvidó cosas, los pasos. Pero si vamos, ¿verdad? Si vamos en pro del pecado, entonces hay que darle la espalda al pecado y darle el rostro a Dios. ¿Amén? Eso es arrepentirse, darle la espalda al pecado, volverse a Dios. Sentir tristeza profunda en tu corazón por haber ofendido a Dios. Hoy en día es tremendo, hoy la gente no siente arrepentimiento, ¿verdad? Siente remordimiento y llora cuando lo encuentras pecando, ¿verdad? Cuando le encuentran robando, ahí están llorando, chillando como niños. Pero no es porque están arrepentidos, están enojados contra sí mismos, llorando porque los agarraron con las manos en la masa. Porque si de veras estuvieran arrepentidos, nunca más lo harían. Entonces, eso es arrepentimiento. Número 2. 1 Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles son los pasos descritos en este versículo que explican cómo llegar a ser hijo de Dios? ¿Cuáles son los pasos? Primero, ¿cuál es? Recibirlo, creer en su nombre. ¿Saben que creer significa confiar? Mas a todos los que le recibieron, cuando tú te estás tomando un medicamento, estás confiando de que ese medicamento te va a ayudar, ¿o no? Si no creyeras que te va a ayudar, no, hombre, no te lo tomarías, ¿verdad? Si crees que te va a matar, pues mejor ni te lo tomas. Entonces, así también con el Señor Jesucristo. Para ser un hijo de Dios hay que creer y hay que recibir a Cristo en tu corazón. Ahora, aquí hay un espacio que hay que ser llenado. Número 3. ¿Cuál debe ser la respuesta de ser humano? Ese es el punto que estamos viendo. Debo creer exactamente en Cristo y recibirlo. Debo creer que Cristo murió por mis pecados en la cruz, por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Muy bien, debo creer en Cristo y recibirlo. ¿Sí? Fíjense, hermanos, debo creer en Cristo para que así tú puedas llegar a decir: Jesucristo es mi Salvador, mi Dios, mi Redentor, ¿verdad? Porque mucha gente como nada más dice, pues Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero la pregunta ¿es tu Salvador? ¿Lo conoces personalmente? Entonces,
¿Cuál es la respuesta o debe de ser la respuesta del ser humano al sacrificio y provisión de Dios para la salvación? Debo creer creer en Cristo y recibirlo. Ahí está la explicación. Primero, tiene que creer que Jesús es quien afirma ser. ¿Quién afirma ser? El Salvador. Nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, pagó la deuda por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos. Dijo que había venido para buscar y salvar a los perdidos y para ser nuestro Salvador. Luego debe recibirlo como su Salvador personal. No hay manera de llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. El hombre ha buscado muchas maneras, se ha inventado un montón de puentes para llegar a Dios. Buenas obras, pórtate bien, no le hagas mal a nadie, lleva bien tu religión, asiste a la iglesia, debes portarte bien, una vida moral, pero eso nos lleva a Dios. No, según lo que la Biblia dice es que el hombre está perdido, el hombre está perdido en sus pecados y el pecado lo separa de Dios. Dios es luz y nosotros somos tinieblas, no hay manera. Hay un abismo inmenso, ¿verdad?, que nos separa de Dios, que se llama pecado. Entonces, el que vino, ¿verdad?, para interceder y que nosotros podamos llegar a Dios se llama Jesús. Por eso necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa y creer en Jesucristo como nuestro Salvador y recibirlo, hacerlo nuestro, que Él viva en nosotros. ¿Entendemos esto? Ahí está la oración del pecador, ¿verdad? Y esta oración aquí la tienes en tu librito porque es algo que debe de quedar ahí como no tiene que ser algo que se memoriza como un rezo, pero sí ahí habla sobre puntos importantes como: Señor, soy pecador, me arrepiento de mis pecados, quiero dejar de pecar, estoy dispuesto a empezar una vida nueva con tu ayuda. Gracias por venir a este mundo y derramar tu sangre en la cruz para que mis pecados puedan ser perdonados. Eso está hablando de que tú estás creyendo por fe, ¿verdad? Señor Jesús, por favor, perdona mis pecados y entra en mi corazón y en mi vida ahora mismo. Quiero que tú te sientes en el trono de mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que tú guíes mi vida. Quiero que tú seas mi Dios desde este momento. Reconozco que mi vida ahora te pertenece a ti. Te doy mi vida, te doy todo mi ser, mis manos, mis pies, todo lo que soy. Te amaré, te serviré y hablaré de ti a los demás. Confío en que vivirás tu vida a través de mí. Tú vivirás en mí, ¿verdad? Tú vivirás a través de mí. Tú vivirás en mí y a través de mí. Gracias, Señor, por venir a mi vida y por perdonarme mis pecados hoy. Más o menos una oración así, ¿verdad? Es la oración de salvación. Por supuesto, debe ser hecha con fe. Muy bien. Aquí hay unos versículos, versículo número 4. ¿Quieren leer conmigo, hermanos? Versículo 4. ¿Qué dice? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito Todos vosotros que creéis en el nombre de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien. Estos son versículos aquí que nos van a ayudar muchísimo para tener la seguridad de la salvación, la seguridad de ser un hijo de Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aunque el hombre fue creado sin conocimiento de lo malo, porque Dios lo creó perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones, dice las Escrituras. Cayó en la tentación que le presentó Satanás, y cuando Satanás le presentó, ¿verdad?, la tentación,
Entonces, Adán escogió conocer tanto lo bueno como lo malo. Las consecuencias de su decisión fue la muerte espiritual, quiere decir que se separó de Dios. La separación de Dios. La reacción de Dios fue juzgar a la humanidad por su desobediencia y brindarle salvación por medio de Cristo. Al aceptar a Cristo como su Salvador personal, uno recibe el perdón de los pecados y pasa a ser un hijo de Dios para toda la eternidad. Muy bien. Ahora vamos a usar la sección de mis apuntes en su diario espiritual. Y hermanos, este tiene que ver con el otro librito que tienen ahí a su lado. Y lo que pasa es que en la nueva vida en Cristo es necesario caminar con Dios. ¿Se acuerdan del domingo? Y cada vez que estamos aquí siempre estamos hablando de la importancia de andar en un nivel muy cercano, muy alto, ¿verdad? En nuestra comunión con Dios. Ahora, este manualito que tienen en sus manos nos va a permitir a nosotros aprender algunos hábitos que van a ayudarnos a crecer. ¿Cuántos recuerdan el sermón del domingo pasado? ¿Te acuerdas de los puntos que se mencionaron? Posible no, ¿verdad? Ya está cerrando los ojos. Pero precisamente es importante por eso tomar apuntes. Y este manualito que tenemos aquí, Momentos a Solas con Dios, aquí hay algunas formas, ¿verdad?, en cómo nosotros podemos hacerlo. Y ahorita vamos a tratar de hacerlo en el tiempo de la oración. Es importante tomar apuntes. Esto es solamente digamos, aquí tenemos para una o dos semanas. Incluso hay algunas ideas de cómo podemos nosotros cómo sacar apuntes de el sermón. En un sermón, un domingo, pues ustedes saben bien que se mencionan varios versículos. Por ejemplo, ahorita ya vimos como unos 10, 12 versículos. Y aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, la manera en cómo podemos analizar un versículo. Y ahorita vamos para